¿De qué ciudad nos estás viendo? Escríbelo ahora mismo en los comentarios. Y si quieres que todos los niños del mundo crezcan sanos, fuertes y libres de humillación, dale like a este video. Y si deseas que tu mamá y tu papá vivan por siempre, suscríbete ahora. Era martes. La luz de la mañana entraba pálida por las ventanas del aula 2 y B. El reloj marcaba las 7:58 y los estudiantes apenas comenzaban a quitarse las mochilas, frotarse los ojos y estirar los brazos. El aire olía a madera vieja, marcadores secos y algo de humedad. La silla de la esquina crujía cada vez que Lucía se sentaba, como si el mueble supiera que ese día no iba a ser como los otros. Lucía siempre se sentaba en la tercera fila, junto a la ventana. Tenía 11 años, voz baja, y nunca hablaba de más. Lo que la distinguía era el pañuelo que llevaba atado a la cabeza todos los días, cubriéndole el cabello por completo. Era de colores suaves, azul, a veces verde, o con flores, y ella lo acomodaba con precisión, sin mostrar una sola hebra. Nadie sabía por qué lo usaba. Algunos decían que era por religión. Otros decían que estaba enferma. Pero Lucía nunca lo explicó, y nadie se atrevía a preguntarle directamente. Hasta que lo hizo el maestro. El profesor Ordóñez había llegado ese año. Era joven, altivo, con camisa siempre bien planchada y una manera de hablar que cortaba la sala como un cuchillo. Decía que venía de una escuela más grande, en la capital. Que aquí las cosas estaban demasiado relajadas. Que los niños necesitaban disciplina de verdad. Hoy vamos a trabajar en la exposición oral, dijo en voz alta, golpeando la pizarra con un marcador seco. Uno por uno, frente a la clase. Los estudiantes se miraron entre sí. Nadie quería ser el primero. Lucía, dijo entonces él, y su voz endureció como si estuviera dando una orden militar. Adelante. Lucía se levantó sin protestar. Caminó hasta el frente del aula con su andar tranquilo, sus manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Se paró junto a la pizarra, frente a sus compañeros. El pañuelo que llevaba ese día era blanco con dibujos celestes, atado en un lazo sencillo detrás de la nuca. Más fuerte, no se te oye, la interrumpió el maestro, sin darle tiempo a empezar. Ella asintió, intentó hablar de nuevo, pero él ya se estaba moviendo. Caminó hacia ella, lento, deliberado. Los alumnos se quedaron en silencio. Algo en el ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. ¿Saben qué? Dijo él, y su voz se volvió más alta. Vamos a hablar de símbolos. A veces, los niños esconden cosas detrás de símbolos. Lucía no se movió. Sus manos seguían juntas, su espalda recta. Pero en sus ojos había algo que nadie supo describir. Ni miedo. Ni rabia. Algo más viejo. Como si ya hubiera vivido esto antes. Y entonces, el maestro lo hizo. Extendió la mano y, sin advertencia, le quitó el pañuelo. Lo arrancó con un tirón breve, como si se tratara de un sombrero molesto. Un segundo de vacío llenó el aula. Un silencio donde nadie respiraba. Lucía no gritó. No dio un paso atrás. No se cubrió con las manos. Solo sonrió. Era una sonrisa extraña. No burlona, no tímida. Era serena. Tan serena que asustaba. Como si supiera algo que los demás no. Detrás del pañuelo, su cabeza estaba completamente calva. Sin una sola hebra. Ni cicatrices. Ni señales de daño. Solo piel lisa, pálida, perfecta. Como una hoja en blanco. El maestro se quedó quieto, pañuelo aún en la mano. Los alumnos no se rieron. Nadie dijo nada. Una niña en la primera fila bajó la mirada.
Otro se frotó las manos con nerviosismo. Lucía mantuvo la sonrisa. ¿Puedo continuar? Preguntó con calma. El maestro no respondió. Dejó caer el pañuelo sobre su escritorio y se sentó, sin mirarla. Lucía volvió a su pupitre, despacio. Se sentó, cruzó las piernas, y miró por la ventana. Nadie habló durante el resto de la clase. Cuando sonó el timbre, los niños salieron en silencio. Algunos evitaban mirarla. Otros la miraban demasiado. Pero ella no parecía molesta. Ni triste. Ni avergonzada. Era como si todo hubiera sucedido como debía suceder. Y el maestro, ese que se creía fuerte, no volvió a levantar la voz ese día. Tampoco al siguiente. Pero al otro día, cuando Lucía llegó a la escuela con el mismo andar tranquilo y la misma sonrisa serena, algo había cambiado. Había gente en la entrada. Muchas personas. Más de las que cabían. Y todos, absolutamente todos, llevaban pañuelos en la cabeza. El director de la escuela salió al pasillo con los ojos desorbitados. Miró por las ventanas, bajó corriendo las escaleras, y se detuvo en seco frente al portón principal. Al otro lado de la reja metálica, más de 300 personas se alineaban en la vereda, ocupando la acera, parte de la calle y hasta el estacionamiento del supermercado vecino. Padres, madres, niños de otras escuelas, abuelos, maestras jubiladas, médicos, enfermeras, personas que nunca habían pisado esa escuela. Y todos, llevaban pañuelos. Atados en la cabeza. Del mismo modo que Lucía lo usaba cada día. No había gritos. No había pancartas. Solo una presencia silenciosa y firme, como una verdad que no necesita adornos para doler. Algunos sostenían fotos. Otros, carteles hechos a mano con frases breves: la dignidad no se arranca. El silencio también duele. Lucía no está sola. El director no sabía qué hacer. Se volvió hacia el guardia, luego hacia una docente que bajaba apurada con un cuaderno en la mano. Murmuró algo sobre llamar al supervisor del distrito. Pero nadie se movía con prisa. Nadie podía evitar mirar hacia la niña que se acercaba caminando desde la esquina. Lucía llevaba el mismo paso de siempre. Mochila pequeña, zapatillas blancas con suela gastada, y esta vez, un pañuelo completamente negro. Al llegar a la reja, la multitud se abrió suavemente, dejándole el paso libre. Algunos le sonrieron. Otros simplemente bajaron la cabeza en señal de respeto. Nadie habló. Ella cruzó el portón como si fuera un día normal. El director trató de decir algo, pero se le secó la garganta. Lucía no se detuvo. Entró al edificio, subió las escaleras, entró al aula, y se sentó en su pupitre, en la tercera fila junto a la ventana. El maestro Ordóñez ya estaba ahí. De pie, con los brazos cruzados, mirando sus papeles pero sin leerlos. La clase aún no empezaba. Cuando Lucía entró, no levantó la vista. Pero la tensión en su mandíbula era evidente. En su escritorio había un sobre. Blanco, sin nombre. Sellado. El murmullo en los pasillos aumentaba. Los alumnos llegaban despacio, contagiados por la extrañeza del momento. Algunos, tímidamente, también llevaban pañuelos. Una niña con el cabello largo se había atado una bufanda alrededor de la cabeza. Un chico había cortado una remera vieja para hacerse una cinta. No todos lo entendían del todo, pero sabían que algo importante estaba pasando. A media mañana, se suspendieron las clases. Un aviso breve por altoparlante: reunión del personal docente en dirección. Estudiantes permanecerán en las aulas bajo supervisión. En la sala de reuniones, el ambiente era espeso. El director sudaba por la nuca.
El inspector de zona hablaba por teléfono sin parar. Algunos docentes evitaban mirar al maestro Ordóñez. Otros lo observaban como si esperaran una reacción, una disculpa, algo. Pero él seguía callado. ¿Alguien puede explicarme cómo comenzó esto? Preguntó por fin el inspector, cerrando su celular con fuerza. Fue un malentendido, dijo Ordóñez, sin convicción. Un ejercicio de comunicación simbólica. La alumna no reaccionó mal. Fue parte del contexto. ¿Le arrancó un pañuelo de la cabeza a una niña con alopecia? Interrumpió otra maestra, con voz dura. ¿Eso fue el contexto? Nadie dijo nada. Lo que el maestro no sabía, lo que no había previsto, era que la historia ya se había escapado de las paredes de esa aula. La madre de Lucía, la noche anterior, había subido una foto a Facebook. No era una imagen dramática. Era Lucía, con su pañuelo blanco de dibujos celestes, sentada en el sillón de casa, leyendo un libro. El texto que lo acompañaba era breve, pero punzante. Hoy a mi hija le arrancaron el pañuelo frente a toda la clase. No es la primera vez que alguien la mira raro. Pero sí es la primera vez que alguien la humilla desde un lugar de poder. Ella no lloró. Solo sonrió. Como siempre. Porque está acostumbrada. Lucía tiene alopecia desde los 6 años. Perdió todo el cabello por una enfermedad autoinmune. Usa pañuelos porque le gusta. Porque así se siente fuerte. Y hoy, un adulto quiso quitarle esa fuerza. Por eso escribo esto. Porque ya no quiero callarme más. Porque quiero que otros padres lo sepan. Y porque si esto no cambia, mañana voy a llevar mi propio pañuelo a la puerta de esa escuela. Y sé que no voy a estar sola. El post se había compartido más de 8,000 veces en menos de 12 horas. Apareció en grupos de docentes, en comunidades de apoyo a enfermedades crónicas, en cuentas de influencers, en chats vecinales. Gente de otras provincias comentaba, esto no puede quedar así. Algunos contaban historias similares. Otros simplemente escribían, estoy con Lucía. Y así, sin pancartas, sin organización previa, más de 300 personas decidieron ir. Algunos dejaron trabajos. Otros pidieron permiso. Nadie buscaba escándalo. Solo presencia. Solo decir, vimos. Escuchamos. No olvidamos. Al mediodía, un canal de televisión llegó a la escuela. Luego otro. Después, una radio local. El portón seguía abierto, pero nadie entraba. La multitud seguía en silencio, algunos bajo el sol, otros en sombra, todos firmes. Dentro del aula, Lucía seguía dibujando en su cuaderno. En una esquina de la hoja había empezado a trazar una figura, una niña con pañuelo, parada sobre una colina, rodeada de otras figuras con pañuelos. El maestro Ordóñez la miraba de reojo, sin saber qué decir. Por primera vez, se sentía pequeño en su propia clase. Y aún no sabía que esa misma tarde, recibiría un llamado directo desde el Ministerio de Educación. La llamada llegó a las 14:17. El tono fue formal, pero sin rodeos. Profesor Ordóñez, necesitamos que se presente mañana en la sede regional para una entrevista con la supervisión legal. No es opcional. Él colgó sin responder. El teléfono temblaba sobre su escritorio. Afuera, la multitud seguía firme, aunque el sol ya empezaba a ceder. Un grupo de madres se organizaba para repartir agua a los presentes. Una mujer mayor ofrecía pañuelos a quienes llegaban sin uno. La directora de otra escuela del distrito se acercó discretamente, saludó a los medios con mesura y dejó un mensaje claro. Estamos aquí para acompañar a una niña valiente, y para exigir respeto por todos los estudiantes. Dentro del aula, los estudiantes hablaban en voz baja.
Lucía, como siempre, en silencio. Solo levantó la mirada cuando la orientadora escolar entró con una hoja en la mano. Lucía, tu mamá está en dirección. ¿Puedes venir conmigo? La niña asintió y se levantó sin apuro. Al pasar junto al escritorio del profesor, lo miró brevemente. No con odio. No con temor. Solo con una calma que descolocaba. En la oficina, su madre le esperaba con el mismo pañuelo negro que llevaba ella. Había dormido poco, pero no se notaba. Estaba erguida, serena. Al verla, Lucía le tomó la mano sin decir palabra. ¿Estás bien, mi amor? Sí. ¿Quieres que nos vayamos? Lucía pensó un segundo. Quiero volver al aula. La madre asintió, conmovida. La orientadora intentó decir algo, pero la mujer levantó la mano con suavidad. Mi hija sabe lo que necesita. Ahora permítanle seguir. De regreso en el aula, Lucía se sentó y abrió su cuaderno como si fuera un martes cualquiera. El maestro Ordóñez, en cambio, no pudo sostener más la escena. Tomó su bolso, dejó el sobre blanco sobre la mesa, aún sin abrir, y salió. Nadie lo detuvo. Nadie lo siguió. Afuera, el momento que definiría el día ya se gestaba. Pasadas las 3, un grupo de alumnos del curso de Lucía salió al patio con hojas en la mano. Eran dibujos. Cientos. Todos con la misma imagen, una figura con pañuelo, sonriente. Algunos con frases. Otros solo con colores. Los niños los fueron pegando, uno a uno, en la reja de entrada. Cada hoja se transformaba en un pétalo de papel, hasta que la escuela pareció cubierta por una flor enorme, vibrante, imposible de ignorar. Los medios captaron el momento. La imagen dio la vuelta al país en minutos. La revolución de los pañuelos, tituló un portal. Una sonrisa que cambió una escuela, escribió otro. Pero el momento culminante aún estaba por llegar. A las 4:15, una comitiva llegó sin previo aviso. 3 vehículos oficiales. Una figura descendió del auto central, la ministra de Educación Provincial. Nadie lo esperaba. Caminó hasta la entrada, se colocó un pañuelo blanco que le entregó una niña, y pidió permiso para hablar. Los micrófonos se encendieron de inmediato. Las cámaras apuntaron. Estoy aquí por Lucía, pero también por todos los niños que alguna vez fueron tratados con menos dignidad de la que merecen. Hoy no vengo a dar discursos. Vengo a escuchar. Y a garantizar que esto no se repita. Lucía, que había salido con sus compañeros al escuchar el alboroto, se encontró de pronto frente a la ministra. Ella se agachó un poco para estar a su altura. ¿Puedo darte un abrazo? Preguntó. Lucía dudó apenas. Luego asintió. El aplauso que siguió fue espontáneo. Largo. Denso. Como una exhalación colectiva contenida por días. En ese momento, una de las madres se adelantó. Era enfermera, llevaba su uniforme aún con manchas del turno de la mañana. Levantó la voz con fuerza. Lucía no está sola. Y si alguien más quiere decirlo, que levante la mano. Y las manos se alzaron. Cientos. Silenciosas. Firmes. La ministra miró alrededor, luego a los medios. Sus palabras fueron medidas, pero no tibias. Iniciaremos una revisión inmediata de los protocolos institucionales. Habrá formación obligatoria en derechos y diversidad para todo el personal docente. Y esta escuela contará con apoyo psicológico especializado desde mañana mismo. La multitud no aplaudió esta vez. Solo asintió. Era lo mínimo esperado. Antes de retirarse, la funcionaria se acercó a Lucía una vez más. ¿Puedo pedirte un favor?
Depende, respondió ella con una sonrisa leve. Cuando seas grande, quiero que seas maestra. Lucía no respondió. Solo miró a su madre, luego al cielo, luego al portón cubierto de dibujos. Y por primera vez en días, rió. No una risa fuerte. Una risa pequeña, íntima. Como si algo dentro suyo se hubiera aflojado. Esa noche, los noticieros abrieron con su imagen. El rostro sereno. El pañuelo negro. La multitud en silencio. Pero en casa, mientras la ciudad entera hablaba de ella, Lucía solo pidió una cosa. ¿Podemos cenar en la cama? Y su madre, que había pasado por todo y más, se sentó junto a ella con 2 platos de fideos, un jugo tibio y un pan con manteca. Porque incluso las revoluciones merecen una pausa para comer en paz. Al día siguiente, el aula 2B tenía un aire diferente. Las ventanas estaban abiertas, las cortinas habían sido lavadas, y una nueva pizarra digital relucía donde antes solo había polvo y tiza rota. Lucía llegó temprano. Esta vez llevaba un pañuelo gris claro, atado con delicadeza. Saludó al portero con una sonrisa, subió las escaleras y notó de inmediato que alguien había dejado una flor sobre su pupitre. Una margarita sencilla, envuelta en papel de cuaderno. No tenía tarjeta. No hacía falta. El profesor Ordóñez no volvió. Nadie lo dijo en voz alta, pero su renuncia fue aceptada antes del amanecer. Se hablaba de un sumario administrativo, de una posible sanción, incluso de una reubicación lejos de las aulas. Pero Lucía no preguntó. Para ella, el capítulo estaba cerrado. La dirección anunció que, a partir de esa semana, todas las escuelas del distrito contarían con un comité de inclusión y respeto, integrado por docentes, padres y alumnos. El aula de Lucía fue la primera en tener representantes. Ella fue elegida por voto unánime. No quiso hablar en público. Solo aceptó con un gesto corto y la promesa de escuchar más de lo que hablaría. Los medios buscaron entrevistas. Su madre rechazó todas. Mi hija no es una noticia. Es una persona. Aún así, la historia ya había tocado algo profundo en la sociedad. En días, aparecieron iniciativas en otras provincias, campañas escolares de empatía, jornadas de pañuelos en solidaridad con distintas causas, talleres obligatorios de convivencia en instituciones públicas. Pero el cambio más grande fue más silencioso. Lucía comenzó a caminar con la espalda más recta. A reír más seguido. A levantar la mano en clase. Su dibujo de la niña en la colina fue colgado en la dirección, enmarcado, con una placa pequeña que decía, dignidad no se arranca. Una semana después, la directora llamó a su madre para una reunión. No era por un problema, sino para entregar un sobre. Dentro, una carta formal. La Fundación Internacional para la Educación Inclusiva había otorgado una beca completa a Lucía, que cubriría todos sus estudios secundarios en el colegio bilingüe más prestigioso de la ciudad. Con materiales, transporte y apoyo psicológico garantizado. No buscamos sacarla de su entorno, dijo la directora, con sinceridad. Pero creemos que se ha ganado todas las puertas abiertas que la vida pueda ofrecerle. La madre de Lucía lloró por primera vez desde aquel martes. No de rabia. No de impotencia. Sino de alivio. Esa noche, Lucía se sentó frente al cuaderno donde había comenzado aquel dibujo. Lo abrió en una hoja nueva y escribió una frase. Solo una. En letra prolija. Las cosas que duelen también pueden abrir caminos. Luego cerró el cuaderno y abrazó a su madre. No dijeron nada más. Días después, una carta llegó a la escuela. Estaba firmada por un niño de otra provincia. Decía, yo también tengo alopecia. Siempre me escondo.
pero vi tu historia y hoy fui al colegio con mi cabeza descubierta. Gracias, Lucía. Ahora sé que no soy raro. Soy fuerte. El sobre no tenía dirección de respuesta. Solo un dibujo en la esquina inferior, una niña con pañuelo, y al lado, un niño con sonrisa enorme. La directora mandó enmarcarlo también. La escuela, que alguna vez fue solo un edificio gris de rutina, ahora tenía una galería de respeto en su entrada. No era grande. Ni formal. Pero cada alumno pasaba por allí cada mañana. Y cada día, alguien nuevo dejaba una nota, un dibujo, una palabra. Como si ese rincón fuera ahora un santuario para recordar que lo importante no es lo que se ve, sino lo que se elige respetar. Lucía no volvió a hablar del día del pañuelo. No porque lo negara, sino porque ya no era lo más importante. Su historia ya no era solo suya. Era de todos. Y así, sin buscarlo, sin quererlo, una niña de 11 años le enseñó a una comunidad entera lo que significa la verdadera fuerza. No la que grita. No la que impone. Sino la que, incluso después de ser herida, es capaz de mirar al mundo y sonreír.